Gracias por estar conmigo aquí en este horizonte de noticias para decirles que las cosas se mueven rápido en los Estados Unidos, en el Capitolio. Legisladores demócratas en la Cámara de Representantes han presentado ya un artículo definitivo para llevar a Donald Trump a el impeachment, este juicio político. El presidente es acusado del cargo de incitación a la insurrección luego de los disturbios en el Capitolio que dejaron al menos 5 muertos. Y pues, yo diría, si hubo 5 muertos no fue por casualidad, fue por la propia incitación a la insurrección. Y esto le daría al presidente Trump, entre otras cosas, la autoría intelectual de esas 5 personas muertas. Y las consecuencias que esto prevé la ley. Aunque también se ve que la votación será aceptada hasta mañana, el artículo podría ser enviado al Senado hasta 100 días después de que Joe Biden asuma el cargo. Ahora, dirán ustedes, ¿es importante un impeachment después de que el presidente deje de ser presidente? Sí lo es, solamente por una sola cosa, porque eso le impediría, en caso de que procediera el impeachment, ya no siendo presidente, que el señor Donald Trump ya no tendría la posibilidad de contender para unas elecciones, ya sea ni para el Senado norteamericano, ni tampoco para la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. Es decir, lo haría una persona señalada por la justicia y por lo mismo le prohibiría sus derechos civiles para votar y ser votado. Y esto creo que es la consecuencia más importante que se podría encontrar de ahí, aparte de que Estados Unidos daría el ejemplo de que cualquier persona, cuando delinque, es perseguida, acusada y condenada. Y en el caso del impeachment, acuérdense que en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos deja de ser presidente en funciones y sigue siendo llamado presidente. Esta es una especie como de presidente in pectore, es decir, bajo el honor de. Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, también buscó una votación rápida en la que, a través de la enmienda número 25, el señor Mike Pence y el gabinete argumentaran la incapacidad del presidente para gobernar. Esta hubiera sido mucho más rápida, nada más que esta inmediatamente fue bloqueada por los republicanos. Pienso que el bloqueo que hacen los republicanos a esta enmienda 25 no les va a dejar un gran legado para sus propias carreras, ya que es de todo señalable el que Donald Trump es indefendible, y si el Partido Republicano o algunos dentro de su partido lo defienden, pues allá cargarán con la responsabilidad en su trayectoria política. El proyecto de ley de juicio político tiene solamente 4 páginas y se basa en las declaraciones falsas del propio Donald Trump sobre la derrota electoral a Joe Biden, su presión a funcionarios estatales en Georgia para encontrarle más votos y con ello revertir las elecciones, y su manifestación en la Casa Blanca antes del asedio al Capitolio, en la que alentó a miles de simpatizantes a luchar y con todo. Primero los azuzó, después vio el evento al son de Gloria, ¿no? Y después de todo esto, ante la evidencia y ante los efectos y ante las consecuencias de lo que sucedió en el Capitolio, hubo de arrepentirse, y no solamente eso, sino también de reconocer que Joe Biden había ganado y que vendría una transición en el poder. Como si, esto tuviera o se necesitara de mucha inteligencia para entenderlo, pero Donald Trump aprobó declarar también el estado de emergencia en el Distrito de Columbia, es decir, en la capital de los Estados Unidos, por el riesgo que podría presentarse si sus simpatizantes hicieran algún tipo de acto vandálico luego de la Inauguration Day, el día en el que Joe Biden asumirá la presidencia de los Estados Unidos a los 78 años de edad. La orden establece el despliegue de elementos de seguridad para disminuir o evitar esta amenaza. Mientras, fíjense, esto es muy grave, ¿no? El FBI advierte en un documento interno sobre la posibilidad de que haya protestas armadas en alguna de las 50 capitales de los estados, en Estados Unidos y en Washington, D.C., la capital
días previos a la toma de posesión de Joe Biden, luego del asedio al Capitolio. Emiten un boletín en el que revelan que las protestas se pudieran presentar a nivel nacional, posiblemente por extremistas, y podrían comenzar a finales de esta semana y entonces extenderse. El Departamento de Seguridad Nacional puso en marcha mayores medidas de seguridad en el cambio de poderes, mucho más allá de lo que en la normalidad se podrían haber dado. Daniel Hawkinson, que es el jefe de la oficina de la Guardia Nacional, asegura que la corporación también está evaluando a la propia Seguridad Nacional para darle apoyo a cualquier estado, a cualquier gobernador que lo solicite. Lo que fue un escandalazo el día de ayer fue Chad Wolf. Chad Wolf, como secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, renunció luego de haber criticado a Donald Trump por los disturbios en el Capitolio. En un documento interno comunicó que le entristece dar este paso porque quería servir al país hasta el final de la actual administración. Sin embargo, dice, los últimos acontecimientos ameritan mi decisión y dice que los hechos y las preocupaciones sirven cada vez más para desviar la atención y los recursos de trabajo importantes del departamento en este tiempo crítico de la transición del poder. Y con esto, otra renuncia más. Y esta creo es una muy clave, la de Chad Wolf. Antes, la alcalde de Washington, Muriel Bowser, pidió al Departamento de Seguridad Nacional reforzar la paz, la estabilidad en torno al Capitolio ante la investidura presidencial del día 20. En una carta enviada a Chad Wolf, que ya no está, secretario interino de Seguridad Nacional, solicitó extender los dispositivos especiales de seguridad y la transición es el 20. Bueno, pidió extender esto hasta el 24 de enero en caso de que en ese tiempo se sucediera algún tipo de acontecimiento no deseado. Joe Biden, por su parte, presidente electo de los Estados Unidos, ya inminente su ascenso al poder, recibió una segunda dosis de la vacuna de Pfizer en la que invitó al público, promovió entre el público la confianza por la vacuna. Dice, confío en que el equipo médico del COVID, el CDC, alcanzará los objetivos, sobre todo de la tasa de vacunación que nosotros queremos asimilar a partir del día que asumamos en el poder. Mi prioridad número 1 es sacar esta vacuna para la gente de los Estados Unidos. El Colegio de Abogados, que es la barra de abogados más importante que hay en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York, abrió una investigación para retirarle a Rudolph Giuliani, abogado personal de Donald Trump, su membresía de la barra de abogados. Esto representaría para Giuliani el final de su carrera, porque ¿para qué le hacemos más, no? Justificó que promovió que una mafia pro-Trump asaltara el Capitolio e intentara anular los resultados de las elecciones del pasado 3 de noviembre. Este colegio de abogados no puede inhabilitar a Giuliani, pero sí lo saca de la jugada. Imagínense ustedes que la barra de abogados de Nueva York le diga no a un hombre que fue alcalde de Nueva York. Sí se me hace un tanto complicado para el señor Giuliani, que ha defendido las causas indefendibles del presidente de los Estados Unidos, hasta sudar aquí tinta, sangre. No, es nada más pintura de su pelo. Las acciones de Twitter cerraron con una baja de 6.43% a $48.17, mientras que los títulos de Facebook concluyeron con un descenso de 4.01% a $256.84 por papel, en reacción a la suspensión permanente de las cuentas de Donald Trump. Esto va a tener un rebote, esto es demasiado inmediato, pero de todas maneras habla de que la percepción en el mercado es que una plataforma no podría limitar con ello la libertad de expresión, aunque fuera para, como el caso de Trump y como se la quitaron, para incitar a la violencia, haciendo ver
que a las plataformas no les corresponde esta parte, sino que ha habido muchas discusiones en muchas partes del mundo sobre si estas plataformas, que les han llamado oligarquías cibernéticas, tendrían que ser las que dieran la pauta de qué es lo que se puede y lo que no se puede decir en las redes sociales, cuando hay tantas cosas que circulan por las redes sociales. Bueno, regular, malo, feo, celestial y demoníaco, ¿no? Pero el hecho es que las acciones bajaron y esta es una muestra fehaciente de que no fue bien tomado por el mercado. Twitter informó que suspendió desde el ataque al Capitolio más de 70,000 cuentas de personas que se dedicaron a compartir contenidos relacionados con la teoría conspirativa. Esta teoría, que se llama QAnon, sostiene de manera infundada que Donald Trump libró una supuesta guerra secreta en contra de pedófilos en las élites del gobierno, las empresas y los medios de comunicación. Los mandos de la red social explicaron que muchas de las personas cuyas cuentas fueron retiradas tenían múltiples perfiles, por lo que el número total obviamente tuvo que elevarse. Y fíjense, está terminando el gobierno del presidente Trump y Trump vuelve a poner a Cuba en la lista de los estados patrocinadores de terrorismo. Restaura sanciones en contra de Cuba, medidas que podrán complicar el esfuerzo del gobierno entrante de Joe Biden de restablecer esta relación o establecer una distensión con el gobierno cubano. No debemos de olvidar un antecedente: Barack Obama. Barack Obama ya visitó la isla, primer presidente en la historia de Estados Unidos que visita la isla después del embargo que se decretó en la época de John Kennedy. Imagínate nomás, en los 60s, ¿no?, del siglo pasado. De ahí a la fecha, a Joe Biden le va a tocar una acción que podría ser muy fácil o muy complicada, que sería el restablecer lo que estableció su anterior jefe, en este caso Barack Obama, y que el presidente Biden, estoy seguro, que tendría una política también de distensión. La propuesta de López Obrador de desaparecer órganos autónomos ha sido muy polémica. Los partidos políticos de oposición a Morena han reaccionado. Lo que está buscando el presidente López Obrador, dicen los partidos políticos de oposición, es el poder absoluto en México. Incluso el que no llega a ayudar en la posición de Andrés Manuel López Obrador es un hombre que no tiene prestigio cuando se habla del sistema político mexicano. Y me refiero, por supuesto, a Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy, este hombre dice que los órganos autónomos son incosteables, que quienes los ejercen se asignan sueldos extraordinarios, que duplican las funciones del gobierno, que para eso hay gobierno, y algo que se me hizo, que se podría haber quedado ahí callado, pero no lo hizo. Dice, y los órganos autónomos vienen a apoyar a la iniciativa privada. Y entonces la pregunta es, bueno, si esto es así, esto querría decir que Manuel Bartlett estaría lanzándole a las empresas mexicanas una especie de guerra, porque si explica que los órganos autónomos no debían de existir para no darle tanto poder al sector privado, pues esto quiere decir que el sector privado le resulta nocivo al señor y le resulta nociva a la Cuarta Transformación. Bajo esta perspectiva, se me hace ocioso lo que se está buscando desde la perspectiva de la Cuarta Transformación. Dice Bartlett, yo creo que se pueden absorber todos los órganos autónomos. Y esto lo ha explicado el presidente con toda claridad. Y eso de que el presidente no quiere que lo controlen es mentira. Esa construcción vamos a hacer, dice, con esta idea vamos a hacer pedacitos al Estado. Es lo que sostiene el señor Bartlett, es que los órganos autónomos lo que tienden es a inhibir cualquier iniciativa del gobierno, que por lo mismo deben de desaparecer. Imagínense ustedes, el Instituto Nacional de Transparencia, que no ha servido para mucho, porque después de todo se siguen asignando de manera directa contratos del lado del gobierno federal.
Pero de todas maneras, por lo menos hay un órgano que lo denuncia, porque si no existiera el INAI, sí hay otras organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Primero o Mexicanos contra la Corrupción, pero de todas maneras, lo que se está gestando en esta cuarta transformación, con la manera en la que asignan contratos que tendrían que ser llevados a concurso y que no lo están haciendo, pues si no hubiera el INAI, pues entonces no habría recurso para por lo menos llevar el precedente de lo que se está haciendo en este gobierno. Y entonces están tratando de acabar con todo. Y para muestra, un botón. El gobierno federal asigna un contrato por 103 millones y medio de pesos, IVA incluido, para la remodelación del estadio de béisbol del equipo de las Guacamayas de Chiapas. Esto pudiera ser o no prioritario, no lo creo, y menos en este momento. Mejor vamos a gastar unos 100 millones de pesos en vacunas, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión que tendría que ver con la jerarquización y la priorización de las actividades y de las inversiones que deba de llevar a cabo el gobierno. El asunto es que lo que pudiera ser polémico es que este equipo de las Guacamayas lo dirige Pío López Obrador, sí, hermano del presidente de la República, el de las bolsas de papel estraza que recibe de un funcionario que acabó siendo director de las contingencias por desastres de la Secretaría de Gobernación y que le entrega bolsas con de papel estraza llenas de dinero para la causa de Andrés Manuel López Obrador. En fin, este es, creo, una de estas cosas que en otro tiempo, bueno, hubieran marcado, bueno, hasta Salinas en algún momento tuvo que sacar a su hermano Raúl del país para que no le estorbara como hermano incómodo. Después lo regresó y después vinieron muchos errores, pero en este caso creo que ahora estamos viendo no uno, sino varios hermanos incómodos que irán saliendo del camino, aparte de los hijos incómodos y de toda la incomodidad que le rodea a López Obrador. Al cierre del 2020, Pemex tenía en promedio 4,100 plazas bloqueadas en comparación con las 9,374 que están bloqueadas en el 2021, es decir, más del 50% de las plazas que estaban bloqueadas en el año previo. Y dicen entonces que esto es razón por la que refinerías como la de Cadereyta, la de Madero, la de Minatitlán, la de Salamanca, la de Tula, pudieran estar, digamos, en entredicho porque no tienen suficiente personal para atenderlas desde la óptica del mantenimiento y de la operación. En un oficio fechado el 5 de enero y enviado a José Luis Baldazúa, que es director general de Pemex Transformación Industrial, se advierte que esta situación deja a las refinerías en estado vulnerable. Y esto de la vulnerabilidad significa muchas cosas. Y de hecho, pudiéramos ver, y hemos visto ya, algunos accidentes que son vistos como incidentes, pero que tienen toda la lógica de la falta de mantenimiento en esta empresa productiva del Estado mexicano. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que va a sancionar a los restaurantes que den servicio presencial, argumentando el momento rojo el que se está viviendo en la capital de la República Mexicana. Pero antes, luego de un cacerolazo, los restauranteros advirtieron: o abrimos o nos morimos. Hemos puesto todo en nuestros establecimientos para evitar contagios. Mamparas divisorias entre las mesas, equipos de sanitización, formas para darle limpieza a las manos y a la cara de las personas que llegan a los restaurantes, tapabocas para todos los que servimos, para todos los que cocinamos, en fin, procesos especiales para el limpiado de las mesas, de la cuchillería, de los platos, de todo, de los manteles, todo lo que tú quieras, menús con holograma, todo. Y resulta que no nos dan oportunidad. Voy a poner un caso. Aquí estamos en un lugar en donde hay altos contagios y los restaurantes están abiertos. ¿Por qué? Porque se toman medidas de seguridad y yo les podría decir que si bien pues la pandemia está, porque está,
Se puede decir también que pues, hay gente visitando restaurantes y esto le ha dado a la industria pues un respiro, un respiro. El Grupo Aeroméxico ha solicitado a las autoridades del trabajo del país dar por terminados los contratos colectivos de trabajo con la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación, de pilotos aviadores, y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, para acceder a un financiamiento que le está proponiendo Apollo Global Management, que implicaría una revisión contractual. Y dicen, ante la emergencia, estamos pidiendo la terminación de estos contratos colectivos. Obviamente van a brincar, tanto sobrecargos como pilotos, y de hecho, después del acuerdo de terminación del contrato, vendría una serie de despidos. Pero aquí la discusión que se pone sobre la mesa es o aerolínea o aguantamos todo. Y si aguantamos todo, ni aerolínea ni todo. Es decir, todo desaparecería por falta de lo que tendríamos que conservar, que sería la cordura de una empresa más adelgazada para poder entonces salvarla. Se le acaban de prestar $1,000 millones a Aeroméxico y nada más no tiene para dónde seguir adelante. Así. Bueno, con esta información me despido aquí en este horizonte de noticias. Aparte de agradecerles, les invito para que sigan más adelante con nosotros en unos minutos más en la primera emisión de Central FM Equilibrio, en centralfmonline.com y nuestras aplicaciones en iOS y en Android, Central FM, y en nuestra red de estaciones en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, en 104 ciudades en México, radio y televisión, y en estaciones de televisión en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica y en Colombia. Gracias por su presencia, tenemos mucho de qué hablar.